Bueno, vamos a continuar con la cuarta parte de la biografía que estamos viendo, la biografía de Guillermo Carey. Vamos a suponer que tuvieras que comenzar a copiar toda la Biblia a mano. ¿Cuánto tiempo crees que tardarías en hacerlo? Ahora supongamos que tienes que traducir las palabras a otro idioma y luego escribirlas. Eso fue precisamente lo que hizo Guillermo Carey cuando no estaba ocupado predicando o trabajando en la plantación donde vivía. Su tiempo lo ocupó en traducir la Biblia. Este fue un trabajo lento y muy difícil. Durante las largas horas, Guillermo Carey y su pundit, o sea, un erudito en el idioma de ese país, se sentaron tratando de pensar las palabras que pudieran expresar exactamente lo que dice la palabra de Dios. Guillermo escribía, por ejemplo, un versículo en toda la página en bengalí. Después el experto en bengalí lo leía para sí y si no se entendía bien, lo corregía. Y después Guillermo tenía que volverlo a escribirlo. Transcurrieron los días, semanas, meses y hasta años. Ante esta labor, Guillermo Carey continuaba escribiendo página por página la Biblia en bengalí. Las páginas traducidas se fueron amontonando hasta que hubo miles de ellas y todas ellas estaban perfectamente limpias, escritas a mano. 5 años y medio necesitó Guillermo Carey para traducir la mayor parte de la Biblia en bengalí. ¿Creen que podrían ser capaces de trabajar tan duro todo ese tiempo para poder dar a otros la palabra de Dios? Bueno, Carey lo hizo con mucho gusto. Se sintió muy feliz al ver que su primera traducción estaba casi terminada, pero aún le estaba reservada otra tarea que hacer, la impresión de ella. ¿Cómo y cuándo podría tenerla impresa? En toda la India había solamente unos cuantos impresores y prensas para escribir. Entonces oró a Dios, confiando que le ayudaría y le mostraría qué hacer. Como Dios ama tanto a sus hijos y desea contestar sus oraciones, concedió a Guillermo lo que pedía de una forma especial. Hacía poco tiempo que habían traído a la India una prensa de madera que procedía de Inglaterra y estaba a la venta. Eso es precisamente lo que necesito, pensó emocionadísimo. Y no lo sabía, pero Dios le había puesto en el corazón de un amigo suyo, otro inglés como él, que la comprara y se la regalara. Carey estaba muy agradecido y emocionado con el regalo. Una vez más, Dios había proporcionado lo que le era necesario. Luego Guillermo y otro hombre comenzaron a preparar la prensa para imprimir. La gente tenía mucha curiosidad. Nunca había visto una máquina como esa antes. La miraban y se preguntaban, ¿qué era eso? Luego, al ver lo contento que estaba Guillermo Carey, dijeron, vean qué feliz se ha puesto Said, este debe ser su ídolo. Carey sonreía y les explicaba que la prensa iba a ayudar a todos para que supieran que era malo adorar los ídolos. Esa prensa imprimiría las palabras dichas por el Dios verdadero para que la gente le conociera. ¿Quién manejaría la imprenta? ¿Sería posible que Dios proporcionara una imprenta y se olvidara del impresor? Guillermo no lo creyó así. Él confiaba que Dios enviaría también un impresor. Casi tan pronto como entregaron la imprenta a Carey, un impresor inglés que vivía en Inglaterra le escribió una carta que decía, estimado señor Carey, cuando llegue la primavera espero salir para la India. Mi deseo es ayudar en la obra del Señor. Él ha puesto en mi corazón el deseo de ir a vivir, trabajar y morir con usted. Oro para que el Señor me guarde fiel, paciente y valiente. Además de estar preparado para esta tarea, es mi deseo ayudarle. Firma Guillermo Ward. Qué noticias más alentadoras. Pero aún había más. Otras 3 familias misioneras iban a llegar en el mismo barco con el impresor. Guillermo no pudo más que dar gracias a su Padre Celestial por haberle esforzado en hacer la traducción, proporcionando la imprenta, el impresor y sus ayudantes. Imagina el gozo que sintió cuando fue a dar la bienvenida al impresor y a los nuevos misioneros. Dios les había enviado a trabajar con él a la India y soñaba en todo lo que podían ser capaces de hacer juntos. Lo primero que hicieron él y los misioneros fue buscar un lugar donde pudieran trabajar juntos. Pronto encontraron una casa que estaba por el río en la bulliciosa ciudad de Sempore. Ahí establecieron el taller donde imprimían la palabra de Dios, no solamente en bengalí, sino también en otros dialectos e idiomas. También establecieron una escuela mixta para niños y niñas y fueron a predicar el evangelio en la ciudad y en muchos pueblos. Esos fueron días felices y muy ocupados para Guillermo Carey. Después algo maravilloso sucedió. Un gurú indio, maestro en la religión, llamado Krishna Pal, creyó en el Señor Jesús y lo bautizaron. Después de 7 años, un habitante de la India había aceptado a Cristo y poco tiempo después hubo más. Krishna Pal habló del Señor Jesús a su esposa, a su hermana y a sus amigos.
y ellos creyeron en él y fueron bautizados. Los misioneros estaban que no cabían de gozo al ver lo que sucedía. No todo fue gozo y alegría para Krishnapal, pues otros de los vecinos y familiares de él se enfadaron tanto al ver que había aceptado a Jesucristo, que grupos de personas le rodearon en la calle y le insultaron. Le sacaron de su casa, lo golpearon y se atrevieron incluso a secuestrar a una de sus hijas. No conforme con eso, planearon asesinarle. Pero cuando el gobernador se enteró de su malvado plan, envió guardias para que le protegieran a él y también a su familia. Los vecinos de Krishnapal se quedaron admirados al ver que nada de lo que le hicieron pudo cambiar la nueva manera de ser. Comprendieron que el Señor Jesús, a quien amaba y en quien había puesto toda su confianza, le había transformado en un amable y feliz y valiente hombre. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar de buena gana lo que les contaba acerca de Jesús, y algunos de ellos también se convirtieron en cristianos. Para que el gozo de Guillermo fuera completo, pocos meses después de que Krishnapal aceptó a Cristo como su Salvador, se terminó de imprimir el Nuevo Testamento en bengalí. Con gratitud lo llevó a su pequeña iglesia y los misioneros y los nuevos creyentes se arrodillaron para agradecer al Señor por habérselo dado, y le pidieron también que bendijera los Nuevos Testamentos que se estaban imprimiendo, y oraron por aquellos que iban a recibir la palabra de Dios para que la entendieran y pronto creyeran en ella. Por donde quiera que fueron Guillermo y Krishnapal y los misioneros, comenzaron a dar los libros preciosos, los Nuevos Testamentos en bengalí. No daban Nuevos Testamentos a todo el mundo porque mucha gente no sabía leer, pero antes de darles el libro les preguntaban: ¿sabe usted leer? Si la persona respondía no, Said, le hacían otra pregunta: ¿hay alguien en el pueblo que sepa hacerlo? Si respondían que sí, entonces le decían: lleva este libro a la persona que sepa leer y pídele que lo lea y que también lo lea a sus amigos. Este libro les dirá cómo pueden ser perdonados y cómo pueden ser felices tanto en esta vida como en la muerte. Las personas se sorprendieron mucho y se preguntaban qué clase de libro sería este que enseñaba algo tan importante. Con todo cuidado llevaron el Nuevo Testamento a la persona que sabía leer. Él se lo leía no solamente a los que le trajeron el libro, sino también a sus vecinos. De esta manera, por primera vez, muchas personas en las aldeas de Bengala oyeron las nuevas acerca de Jesús y algunos creyeron en él. A un hombre que se llamaba Krishna Das le dieron un Nuevo Testamento para que lo leyera a los de su aldea diariamente. Durante 3 años consecutivos vinieron los vecinos a oír lo que leía. Se gozaba mucho al leerles y ellos nunca se cansaban de escucharle. Así que el Nuevo Testamento trajo felicidad a Krishna Das y los moradores de su aldea. Cuando su vecino Hadasha Das supo lo que decía el libro, destruyó los ídolos que antes acostumbraba a adorar. Otro hombre, Besak Ram, que era escandaloso y grosero, dejó de cantar las canciones indecentes que acostumbraba a entonar, y Garat Han, el pescador que mentía y engañaba a cuantos podía, dejó de hacerlo. La aldea se convirtió en algo muy distinto después que escucharon la palabra de Dios y que creyeron en el Señor Jesucristo. Un día los habitantes de la aldea dijeron: debemos encontrar al hombre que nos dio este libro tan maravilloso. Le daremos las gracias por un regalo tan bueno, pero no sé el nombre de ese hombre ni tampoco su dirección. Dijo Krishna Das: solo dice el libro que fue impreso en Sempore. Los habitantes de la aldea dijeron: enviemos a Hadash Das, Sevak Ram y a Gadat a Sempore. Seguro ellos pueden tratar de encontrar al hombre y darle las gracias en nuestro lugar. Así que los 3 salieron para Sempore y encontraron a Guillermo Carey, que había traducido el Nuevo Testamento a bengalí, y a Guillermo Ward, que lo había impreso. Los 3 les dieron las gracias a Carey, a Ward, repetidas veces diciendo: confiamos en Jesús, sabemos que Él es el Salvador que vino a dar su vida por nuestros pecados, hemos destruido todos nuestros ídolos, los tiraremos y ahora adoraremos solamente al Señor Jesucristo. Con estas buenas noticias los ojos de los misioneros brillaron de alegría y Guillermo decía: si pudiéramos dar la palabra de Dios a toda persona que vive en la India y que supiera leer, muchos hombres y mujeres y niños oirían acerca de Jesús, pero para llegar a eso debemos continuar traduciendo e imprimiendo y trabajando mucho. Con mucha sinceridad Guillermo Carey oraba y planeaba diciendo: si Dios nos da 15 años más, esperamos traducir la Biblia en todos los idiomas de la India. Esa es la meta que nos hemos propuesto. Los años pasados en la India no habían sido fáciles. El doctor Thomas ya había muerto y la esposa de Guillermo Carey, que había estado enferma durante mucho tiempo, también había muerto. Pero Guillermo, sus hijos y los otros misioneros y los ayudantes nativos estaban de acuerdo en trabajar mucho más que antes, cada uno haciendo su parte para ayudar a traducir
la palabra de Dios en todos los idiomas diferentes que había en la India. Pero ninguno trabajó más que Guillermo Carey. Uno de los maestros del pueblo jamás en su vida había visto a alguien que trabajara como Guillermo Carey. Estaba desconcertado y preguntó al señor Warren: ¿qué clase de cuerpo tiene Carey? Parece que nunca tiene hambre, o se siente cansado, o nunca deja algo pendiente hasta que lo termine. Cada vez que se terminaba una nueva traducción, el señor Warren, el impresor y sus ayudantes ponían cuidadosamente todas las palabras en el tipo y luego lo imprimían tan rápido como era posible. Todavía había millones de seres que nunca habían oído ni oído la palabra de Dios. ¿Cómo podía el señor Warren imprimirla en tantos idiomas? Ahora ya no tenía solamente la pequeña prensa de madera, tenía 5 personas que siempre estaban ocupadas y 50 personas que ayudaban a hacer papel, para manejar las máquinas y tener las traducciones listas para la prensa. La obra del Señor en la India crecía y Guillermo se regocijaba. Cuando todo parecía ir en viento en popa, algo desastroso sucedió. Nadie supo cómo fue, pero una noche la imprenta se encendió. Las grandes llamas destruyeron toneladas de papel, con muchos libros y millares de las páginas de las inestimables traducciones. Con los ojos inundados de lágrimas, Guillermo Carey contemplaba las ruinas humeantes y dijo: en una sola noche se ha ido el trabajo de tantos años. Poco tiempo antes del desastre, la imprenta había sido un lugar de mucho trabajo. La palabra de Dios se estaba imprimiendo en los idiomas del pueblo y ahora solamente era un montón de basura. ¿Qué iban a hacer los misioneros? Este sería el final de su obra de traducción e impresión. Eso lo veremos en el próximo capítulo.